Gracias a Dios por el grupo de alabanza, gracias a Dios. Pues hermanos, ya estamos de regreso. Hermano Jorge, gracias por apoyarnos el domingo pasado. Hermano Federico, con el miércoles que nos apoyó. Gracias a Dios que estamos bien, ¿verdad? Y vamos pasándola. Estamos en una serie, ¿se acuerda de la serie? A ver, ¿cuál es la serie? ¿Cuál es la serie de la predicación? Esa fue hace 15 días. Bueno, está dentro de la serie, la sequedad espiritual. El rey David, ¿verdad? Tuvo sequedad espiritual. Dice que se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Ya no escuchaba a Dios. Y también, hermanos, comenzamos la serie con Moisés, ¿verdad? ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Si no vas conmigo, no me saques de aquí. No me lleves a la prosperidad, Señor. Si no vas con nosotros, no nos lleves a la tierra prometida. Preferimos este desierto, pero con tu presencia. Y después de esa predicación, miramos la zarza volverá a arder, porque Moisés estaba apagado, ¿verdad? Se apagó espiritualmente, se le acabaron los sueños, las metas, el motivo para vivir por Dios, y Dios le habló por medio de la zarza ardiendo, ¿verdad? Y después mirábamos la sequedad espiritual, y hoy le quiero hablar acerca de cuidar la lámpara, ¿verdad? De cuidar a los ungidos del Señor, a los que están en el ministerio, a los que cantan en la alabanza, a los presidentes de comisiones, al equipo pastoral. Llevamos 10 años aquí con ustedes. Es la iglesia donde he durado más. Duré 3 años en Barrio Santa Cruz, Lore. Sí, van 3 años allá en Barrio Santa Cruz. El templo se llenó, dejamos sin nada, se llenó. Después tuvimos 3 años en Cristo la Única Esperanza de Santa María Citendejé. El templo se llenó. Después estuvimos otros 3 años en la Nueva Jerusalén y también se llenó. Mire, es una vergüenza para el diablo que yo siga aquí. Luchas, pruebas, desánimos. Los primeros 2 años fueron los más difíciles, usted no lo sabe, pero yo renuncié unas 2 veces aquí, al pastorado. Hablé con el hermano Rafa y dije, ¿sabe qué, hermano Rafa? Me voy. A los 3 o 6 meses le dije, me voy, hermano Rafa, ya me voy. Me dice, espérate. Dice, van bien, ay. Me dice, ¿qué quieres? Dice, cuídeme. He durado 10 años porque es la iglesia que me ha cuidado, que me ha protegido más. Allá en Santa María duré 3 años porque no se pudo más. Tuve que renunciar. En la Nueva Jerusalén, pues, tampoco nos cuidaron. ¿Qué le quiero decir? Cuide el liderazgo. Cuide al equipo pastoral. Cuide a los diáconos. Cuide al ministerio de alabanza. Cuide a los presidentes de comisiones. Cuide a los presidentes de departamentos. No los ataque. No los tumbe. No los critique, no los señale. Vaya, abrácelos, protéjalos, cuídelos. Porque si queremos un avivamiento, si queremos que el avivamiento continúe o que Dios siga haciendo grandes cosas, nos tenemos que cuidar. Y de eso le quiero hablar. Mire, Samuel, capítulo 21. Segundo de Samuel, capítulo 21, versos del 15 en adelante. Segundo de Samuel, capítulo 21, versos del 15 al 22. Póngase de pie, hermanos. Dele un abrazo allí al hermano. Dígale, te voy a cuidar. Dígale, cuídame también porque me voy.
Sí, cuídelo, dígale, qué bueno que estás aquí con nosotros. Te voy a cuidar y cuídame. Mire, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en una casa la lámpara se apaga? ¿Qué pasa? Hay lámparas en la casa, hay lámparas en la familia que son el honor de la familia, que son el orgullo de la familia, que son la bendición de la familia, que son la luz de la familia. ¿Y qué pasa cuando esa lámpara se apaga? ¿Qué puede pasar? Mamá ya no está en casa, papá ya no está en casa. Se apagó la lámpara. ¿Y sabe que la familia se queda sin esa bendición? Se queda sin esa luz. Se queda sin alguien que le dé esa dirección. Mire, tal vez en casa usted sea el único cristiano. Usted es la bendición, usted es la lámpara de esa casa. Usted es el responsable de traer el avivamiento a esa casa. Por eso, cuide a papá. Cuide a mamá. Eso con el verso 15, usted el 16, hasta el verso 22 lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y se cansó. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Hubo otra vez guerra en Gog contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jareorejim de Belén, Geteo, el asta lanza era como el rodillo de un telar. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por manos. Verso 16, todos. Isbobenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. ¿Por qué querían matar a David? Mire, todo el mundo quería acabar con David. Aún el rey Saúl andaba buscándolo, quería matarlo. Muchas veces le aventó una lanza para enclavarlo en la pared. Los enemigos, los gigantes, todos querían matar a David. ¿Sabe por qué? ¿Por qué cree que lo querían matar? Mire, están en la batalla, están en la guerra. Los filisteos se reúnen, dicen: vamos a pelear contra los israelitas. El rey David y sus hombres van a la batalla, y David está peleando. Él era un guerrero. Mire, a un guerrero siempre le gustan las buenas batallas. Y David está en la batalla, está peleando, pero se cansó. Y uno de los gigantes lo tenía enfocado. Se olvidó. Lo tenía bien enfocado y lo miró cansado. ¿Y sabe qué dijo? Es mi oportunidad. Está cansado, se cansó, está debilitado, ya no tiene su vigor, ya no tiene sus fuerzas. Es mi oportunidad para deshacerme de él. Mi pregunta es: ¿qué cree que hubiera pasado si matan al rey David?
Él era la lámpara, Él era una bendición para la nación, Él era la luz de Dios para esa época. Era el caudillo de Dios, era el guerrero de Dios, era el ungido de Dios para traer bendición a toda la nación. Por eso lo querían matar. ¿Sabe la importancia que usted tiene en casa? ¿Sabe la importancia que usted tiene para con sus hijos? Tanto la mamá como el papá, mire, usted es la lámpara de su casa. Jesucristo lo dijo de esta manera. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y Él dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una caja, sino que se pone en el candelabro para que así alumbre a todos los que están en casa. Usted es la luz de la casa, usted es una bendición para su casa. Usted es el que debe de traer el avivamiento en casa. Por eso los ataques van para usted. Padre, Señor, ayúdanos a cuidar nuestras lámparas. Esas personas que tú has llenado de tu Espíritu Santo. Esos hombres y mujeres temerosos de tu glorioso nombre, Dios. Esos hombres y mujeres que te sirven aquí en tu iglesia Betel, Dios, que tú les has dado una unción especial, una llenura de tu Espíritu Santo, Dios, para que hagan el ministerio, Dios. Ayúdanos, Dios, a cuidar esas lámparas, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. La escritura dice ahí en Hebreos 1:7, me parece, si es 1:7. Dice la escritura que Dios hace a sus ministros como llama de fuego. Miren, no es que seamos una llama de fuego, que estamos ardiendo, no es que seamos intocables, no. Dios está hablando metafóricamente. Y en aquella época no había luz eléctrica. Lo único que tenían para alumbrar la casa era una lámpara de aceite o era una antorcha. Entonces, cuando la escritura dice que Dios hace a sus ministros una llama de fuego, se refiere a hombres y mujeres de avivamiento, a hombres y mujeres en los cuales Dios ha puesto su Espíritu Santo para que traigamos luz, para que alumbremos, para que seamos una bendición en donde nos paremos. Y usted es eso. Dios hace a sus ministros como llama de fuego. Usted es un ministro de Dios. Usted vive para Dios. Usted ministra las cosas de Dios. Usted ministra el reino de Dios. Usted es la luz que necesitamos en esta iglesia. Es la luz que necesitamos en casa. En el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, él era la antorcha que ardía para esa época. Era la lámpara de Dios para esa época. Cuando comenzó su ministerio, él llamaba a la gente al arrepentimiento. Y mire, la gente de toda Israel, de toda Judea, venían a escuchar a Juan, venían para que lo bautizaran. Mire, todo Israel venía a él, miles y miles eran bautizados en el río Jordán, porque él era la lámpara de Dios para esa época, era la llama de Dios, era la antorcha de Dios. Jesucristo dijo de Juan el Bautista, él era la antorcha que ardía. Y vosotros quisimos regocijar, y vosotros quisisteis regocijarlos en él por un tiempo. Imagínense que Dios nos dé hombres y mujeres de avivamiento. Que Dios levante una generación en esta iglesia de hombres y mujeres, jóvenes y señoritas de avivamiento, que sean una antorcha, que están llenos del poder del Espíritu Santo. No hombres y mujeres que apaguen el avivamiento. No hombres y mujeres que ataquen la lámpara. No hombres y mujeres que apaguen la luz. Charles Spurgeon es considerado el mejor predicador del siglo XIX.
Él fue la lámpara de Dios para esa época oscura. Le llamaban o le siguen llamando el príncipe de los predicadores hasta el día de hoy. Mire, desde los 19 años hasta los 58 años en que murió, él fue la lámpara de Dios para Londres, para Inglaterra. Miles de todas partes venían a escuchar su predicación. Mire, hasta los ateos venían a él porque querían oír el mensaje de Dios. En una ocasión, el más renombrado ateo de aquella época, él iba corriendo y alguien que lo conocía le dijo: ay, espérate, ¿para dónde vas corriendo? Y dice: es que voy a escuchar a Spurgeon porque está predicando. Y le dijo: pero tú no crees en Dios. Digo: ¿qué importa? Pero Spurgeon sí. Y él murió a los 58 años de edad y lo sepultaron en West, allí en Londres, Inglaterra. Ahí está su sepultura, ahí está su lápida. Y miles y miles y miles cada año van peregrinos a ver esa tumba, porque quieren ver aquella antorcha que ardió en aquel siglo XIX, cuando Inglaterra estaba sumida en la oscuridad del pecado. Y en una ocasión uno de esos peregrinos se arrodilló ante la lápida de Spurgeon y oró a Dios y dijo: Dios, hazlo otra vez, hazlo otra vez. Él estaba diciendo: Dios, levanta hombres de avivamiento. Dios, danos hombres que sean lámparas para esta época oscura en que estamos viviendo. Mi pregunta es: ¿quiere hombres de avivamiento? Está orando a Dios porque aquí se levante una generación de antorchas que traigan el evangelio, que prediquen el evangelio, que traigan luz a esta sociedad oscura. Mire el pasaje bíblico que leímos. Trata de cuidar a esos hombres y mujeres. El pasaje bíblico que leímos trata de cuidar a aquellas lámparas encendidas que Dios está levantando para esta generación, para estos momentos oscuros. El rey David era un sencillo pastor de ovejas, pero un día el profeta Samuel vino a su casa en presencia de su padre y de sus hermanos. Ahí lo hincó, lo postró, le dijo: híncate. Y ahí le vació el cuerno del aceite de la unción. Y allí ese día Dios encendió una lámpara en Israel. Ese día el fuego de Dios vino sobre él. El Espíritu Santo lo llenó y David fue un hombre de avivamiento. Después de esa unción de que en su vida fue encendida por el poder del Espíritu Santo, salió y compuso los salmos, cantó alabanzas al Señor. Y cuando el pueblo estaba apagado porque había un gigante que los estaba desafiando, porque todos estaban apagados, porque el rey Saúl era una lámpara apagada, y por 40 días estaba el desafío, y llegó la lámpara encendida y enfrentó a Goliat, mató a Goliat. Y a esa edad de 16 años lo pusieron como capitán de un ejército de 1000 hombres. Y David, la lámpara de Israel, salía y peleaba y ganaba guerra tras guerra, nación tras nación, tras nación, tras nación, conquistaba. Pero hubo celos. ¿Puede creer que hubo celos? Siempre hay celos. Y hubo celos. Y el rey David tuvo que huir al desierto, a la cueva de Adulam. Y allí estaba como una antorcha encendida. Y la escritura dice que todos los días llegaban hombres con él. Llegaban los endeudados, los afligidos, los amargados. Y formó un gran ejército de 400 hombres. 400 hombres. Y todos los días se hacía más grande el ejército. Hasta llegaban los profetas y le decían: así dice Dios, Dios está contigo y con todos los que te ayudan. Y David era la lámpara de Israel que el enemigo quería apagar.
Pero sabe que el enemigo no lo pudo apagar. ¿Sabe cómo murió el rey David? La Biblia dice que murió anciano, lleno de días, de riqueza y de gloria. Pero ¿sabe por qué murió anciano, lleno de días? Porque hubo alguien que cuidó la lámpara, porque hubo alguien que lo cuidó, porque hubo alguien que arriesgó su vida, porque hubo alguien que dijo: David, tú eres la lámpara de Israel, te vamos a cuidar. Y déjeme decirle que lo cuidaron hasta la vejez. Hoy vamos a ver, cuidemos las lámparas hasta la vejez, hasta la vejez. Cuide a mamá, cuide a papá hasta la vejez. Son las lámparas que tenemos que cuidar. Así que en primer lugar, cuidemos las lámparas de Dios, porque son lámparas de Dios. Mi pregunta es: ¿puede identificar esas lámparas de Dios aquí en la iglesia? ¿Puede identificar a esos hermanos y hermanas que están llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Puede identificar a esos hermanos que están en el ministerio? ¿Puede identificar a esos hermanos y mujeres que tienen temor de Dios, que son una bendición para nosotros aquí en esta iglesia? ¿Los puede identificar? Cuídelos. Cuídelos. Mire el verso 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Descendió David y sus siervos con él. Dice, y pelearon con los filisteos. ¿Y David qué? Se cansó. David se cansó. Mire, aquí en esta batalla, el rey David ya tiene 60 años, aproximadamente. 60 años peleando, 60 años luchando. Ya no tiene fuerzas, ya no tiene el mismo vigor de antes. Se cansó en un momento crucial, se cansó en una guerra, se cansó cuando no se debía de cansar. Y sabe que hay gente en el ministerio cansada. Hay gente que está cansada. Ayer fuimos a predicar al hospital con las señoritas. Al terminar le pregunté a la consejera, aquí está la hermana Elisa, ¿cómo está? Y dice, acaba de salir de una enfermedad. Y dice, pastor, quedé con los nervios. Tengo nervios. Vemos al grupo de alabanza, pero sabe que algunos de ellos están cansados. Vemos a los presidentes de comisiones, los departamentos. ¿Sabe que el equipo pastoral está cansado? Tenemos un equipo pastoral cansado de pelear batallas. Batallas en la iglesia, batallas en la casa, batallas de enfermedad. Los tenemos que cuidar. Mire, está la batalla. Y el gigante ve a David cansado. Y fácilmente lo pudo haber matado. Apagar la lámpara, apagar la bendición, que se acabe la luz en Israel. Pero Abisai estaba en la guerra, pero estaba cuidando al rey, estaba cuidando la lámpara, lo estaba enfocando. Él decía, estoy peleando acá, pero estoy cuidando a mi rey, estoy cuidando mi lámpara. Y ve
ve que el rey David se cansa, que se le acabó su energía, que se le acabó sus fuerzas, que ya no puede pelear, que un gigante lo va a matar. ¿Y sabe qué dice? ¿Sabe qué dice Abisai? Dice: voy a arriesgar mi vida, voy a defender a mi rey, voy a cuidar la lámpara. Y arriesgando su vida fue y mató a ese gigante. Todos necesitamos un Abisai en nuestra vida. Alguien que nos esté cubriendo en oración, alguien que nos lleve delante de Dios en oración, que nos diga: Dios, mi pastor está cansado, mi liderazgo está cansado, Dios, el equipo pastoral está cansado, Dios, sosténnos, danos fortaleza, Dios, porque son la luz que tú has encendido para guiar esta iglesia. William Tyndale es conocido como el padre de la Biblia inglesa. William Tyndale era la lámpara de Dios para Inglaterra en esa época. Él tradujo la Biblia al lenguaje inglés y la imprimió para que el pueblo pudiera tener la palabra de Dios en su propio idioma. ¿Sabe que antes de que hubiera Biblias, todas las misas eran en latín? Y el sacerdote estaba de espaldas al público porque, según ellos, el pueblo no merecía ver al sacerdote de frente porque el pueblo era indigno. Así tan oscura estaba la cristiandad. Así tan oscura era la condición espiritual del mundo de aquella época. No les hablaban la misa en su idioma, les hablaban en latín, no entendían, la gente asistía, pero salía igual sin entendimiento, porque no había luz, porque no había una lámpara que trajera el evangelio de Jesucristo. Y William Tyndale fue la lámpara de Dios. Él tradujo la Biblia al alemán, la imprimió, pero sabe que las autoridades de Inglaterra lo vieron como un delito y lo persiguieron por toda Inglaterra. Él pasó años escondiéndose. De Inglaterra se fue a Londres, pero en Londres no hubo quien lo cuidara, no hubo quien lo protegiera. Y de Londres se fue a Alemania, donde Martín Lutero había traducido la Biblia al alemán. Pero hasta allá iban los espías ingleses, hasta que un día, por un falso amigo, lo delató. Aprendieron a Tyndale y lo quemaron vivo en la hoguera. Mi pregunta es: ¿por qué no lo cuidaron? Mi pregunta es: ¿por qué dejaron que lo quemaran vivo? Mi pregunta es: ¿por qué los cristianos no lo escondieron? Si era la lámpara de Dios para aquella época, si Él les trajo la Biblia, si Él les trajo la palabra de Dios, si era la luz de Dios para esa nación. Aquí está la clave. Debemos cuidar nuestras lámparas, nuestros misioneros, nuestros grupos de alabanza, nuestros maestros, nuestros consejeros. No puede ir en contra de las lámparas de Dios. La lámpara de Israel era el rey David y lo cuidaron hasta la vejez. ¿Y sabe qué pasó en los tiempos del rey David? Victoria tras victoria tras victoria, jamás fue derrotado. Y así es cuando cuidamos nuestras lámparas, no vamos a ser derrotados. ¿Quiere derrotar una iglesia? Apague las lámparas. ¿Quiere apagar un ministerio?
Apague los liderazgos. 2. Mi preocupación es cuando una generación no valora la lámpara que Dios les está dando. Debemos de preocuparnos cuando se levanta una generación que no valora o no cuida o no protege las lámparas que Dios nos está dando. Mire, nos debe de preocupar cuando el liderazgo es atacado. Y cuando hablo del liderazgo no me refiero tanto al pastor. Presidente de la femenil, presidente de varones, presidente de diáconos, equipo pastoral, presidente de jóvenes. Ellos están allí porque Dios quiso, porque Dios los tomó, porque Dios les dio una unción especial, porque ellos son esforzados, porque aún con todas sus luchas, con todos sus defectos, pero allí están. Mire el verso 17. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David, mire, le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Los hombres de David dijeron: David, tú eres la lámpara de Israel. Tú eres una bendición para Israel. David, Dios está contigo. David, nunca hemos sido derrotados porque tú eres la lámpara de Dios para este pueblo, David. Y te vamos a cuidar, David. Y te vamos a cuidar hasta la vejez. Nunca más irás a la guerra con nosotros. No sea que apagues la lámpara de Israel. Miren, los hombres de Israel quedaron tan aterrados, tan llenos de miedo, porque por poco apagan la lámpara, por poco el Goliat, el gigante, mata a David, y ellos quedaron muy asustados, ellos quedaron muy espantados. Casi pierden a su gran estratega, el rey David. Y los hombres dijeron: te vamos a cuidar. Mi pregunta es: ¿qué hubiera pasado si matan al rey David en esa batalla? ¿Qué hubiera pasado si la lámpara se apaga? Jerónimo Savonarola fue un monje de Florencia, Italia, pero él se rebeló contra la Iglesia Católica y empezó a predicar el evangelio de Jesucristo. Y Dios lo levantó como una lámpara para Florencia, Italia. Estaba tan lleno del Espíritu Santo que su rostro resplandecía. Cuando predicaba, se postraba y lloraba. La ciudad entera de Florencia, Italia, se volcó a los pies de Jesucristo. Vino un gran avivamiento. Miren, la nación entera estaba contenta con lo que Savonarola estaba haciendo. Y todo el mundo escuchaba lo que Savonarola estaba haciendo por el poder de Dios. Fue tanto el avivamiento que toda Florencia, Italia, sacaron sus libros de brujería, sus novelas, y si hubieran tenido celulares, sacaban los celulares. Y se reunieron en la plaza de Florencia, Italia, en la más grande. Y ahí pusieron todos sus libros, todas sus novelas. Se juntó una gran montaña y le prendieron fuego. Pero dieron la orden de quemarlo vivo. Y lo quemaron vivo. La ciudad no lo protegió. Si él era la lámpara de Dios para esa época, les digo
que si hubieran protegido a Savonarola, él hubiera sido el reformador. La reforma hubiera comenzado en Florencia, Italia, y no en Wittenberg, Alemania. Hay algo de historia de Israel que les advertía del peligro que corrían si la lámpara de Israel se apagaba. Sansón en su época fue la lámpara de Dios. Desde antes que naciera su nacimiento fue profetizado por un ángel. El ángel dijo que sería lleno del Espíritu Santo, que él sería el libertador. Desde su juventud el Espíritu Santo venía a él y le daba una gran fuerza. Y todos temían al nombre de Sansón. Los filisteos tenían miedo a Sansón. No se atrevían a ejecutar todo el yugo sobre los israelitas porque allí había una lámpara, porque allí estaba Sansón. Y dice la escritura que con una quijada de un asno mató un montón y después otro montón y otro montón. Y los filisteos no se atrevían a hacer guerra porque ahí había una lámpara, pero la lámpara se apagó. Ellos buscaron y indagaron en qué consiste tu gran fuerza, Dalila, y le reveló su secreto y saben que la fuerza se apagó, la luz se apagó. ¿Y saben qué vino después? Vino una oscuridad. Después de 1 Samuel capítulo 16, fracaso espiritual, fracaso moral. Dice la escritura que cada quien hacía lo que bien le parecía, porque no había una lámpara. Y ese es el peligro que corremos. Si la lámpara de la casa, que es usted, se apaga, por último, cuando cuidamos la lámpara, ¿qué te pasa? Voy a cuidar al hermano Sergio, voy a cuidar al hermano Federico, voy a cuidar al hermano Rafael, voy a cuidar al hermano Jorge, voy a cuidar al grupo de alabanza, a los presidentes. ¿Qué te pasa? Dios seguirá haciendo grandes cosas. Si cuidamos las lámparas, Dios seguirá haciendo grandes cosas. Ayer tuvimos la reunión de planeación. Ya cuando nos íbamos, llegó el pastor Luna, va a predicar en la Universidad de Israel. Llegó, saludó a los periodistas. Escuché que están construyendo el templo, que ya ha comenzado. Y así, vamos. Fuimos, pero los testigos de las columnas, y dice, gloria a Dios. Te felicito. Me dice, ¿cuánto tiempo llevas aquí en la iglesia? Y digo, llevo 10 años. Y pensé, la iglesia me cuida. Tengo un equipo pastoral que me cuida. Hay familias que me cuidan. Hay jóvenes señoritas que me cuidan. Estamos hablando de este pastor. Estamos construyendo un templo porque queremos que el avivamiento continúe. Le dije al pastor, mire, no es tanto el templo. Queremos que de aquí enviemos misioneros. Queremos congresos de niños, de jóvenes, de señoritas, de varones, de mujeres. Queremos aquí, queremos gente postrada. Cuando cuidamos
18. Otra segunda guerra hubo después en Gog contra los filisteos. Entonces Sibecaí, Husatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Mire, hubo una primera guerra, hubo una segunda guerra, hubo una tercera guerra, hubo una cuarta guerra, y saben que Israel, aunque David ya no iba a la guerra, saben que seguía matando gigantes. Porque Dios honra a una generación que cuida sus lámparas. Dios honra a un pueblo, a una iglesia que cuida a sus líderes. Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de Alemania, 95 tesis que dicen, no, son 95 tesis que tienen que ver con la idolatría. Y no esto, y no aquello, y no aquello, y no aquello. La Biblia es la única palabra de Dios. Pone sus 95 tesis. Y mismo decreto. Y la iglesia católica lo condenó como hereje y lo sentenció a morir en la hoguera de Babilón. Pero saben que hubo un rey, el rey de Sajonia, el rey tercero, que dijo: yo voy a proteger a Lutero. Y se los quitó de las manos y lo escondió en un castillo y le proveyó todo lo que necesitaba. Y en tan solo 10 semanas, Martín Lutero tradujo todo el Nuevo Testamento, lo imprimió y se lo entregó al rey, y el rey lo entregó a la nación. Y aunque lo buscaban para matarlo, para dejarlo vivo, el rey Federico III dijo: yo no voy a entregar a mi monjecito. Y si tenemos que ir a la guerra contra Roma, iremos a la guerra contra Roma, pero no lo voy a entregar. No tenemos las armas, no tenemos el ejército, pero lo voy a proteger. Y comenzó la reforma. La reforma se hubiera dado en Florencia, Italia, pero no cuidaron las Savonarola. La reforma se hubiera dado en Inglaterra, pero no cuidaron a William T. Lawrence. Se hubiera dado en Bohemia, pero no cuidaron a Juan Hus. La reforma se dio en Alemania porque cuidaron a Martín. Y en sus últimas palabras, él dijo: es una vergüenza para Roma que yo esté muriendo en mi lecho de muerte. Tal vez el equipo pastoral, yo, el jefe del ministerio, nosotros y a sus presidentes y a sus comisiones. Padre, tú has comenzado algo aquí, algo muy maravilloso, Dios. Esto es solo gracias a tu presencia, que tú estés con nosotros, a que tú has encendido algunas lámparas, Dios. Pase el equipo pastor. Pase que el equipo pastoral. Pase el equipo. Pasen los diáconos. Pasen los presidentes de algún ministerio, algún departamento, pasen los presidentes. Jóvenes, señoritas, niños, pasen los presidentes. Los consejeros.
audio. Proyección. Pásame eso. Siempre está la verdad. El libro, cuando lo puso a tiempo. Proyección. Tipo de alabanza. Pásame esa Biblia. ¿Los podemos cuidar? ¿Los podemos llevar en oración? Díganme sí, díganme no. Son las lámparas que Dios puso en esta iglesia. Cuide que su llama no se apague, que su fuego no se apague, que sus visiones no se apaguen. Cuida de un abrazo, pase de un abrazo, antes de que lo olvidemos. Pase de un abrazo. Parece ahí. Ahorita. Claro, Señor. Padre, sin ti no somos nada, Dios. Si tú no enciendes estas lámparas, Dios, si nos quedamos sin tu aceite, Dios, no servimos para nada, Dios. Te necesitamos, Dios. Y Padre, te pido también por tu iglesia de fe, Dios. Enciéndenos a todos, Dios. Que en casa, Padre, y en casa, lleguemos el avivamiento, Dios. Que seamos esa luz de esperanza, esa luz de bendición que nuestra casa necesita, Dios. Que nuestra casa no pase ni un día más en tinieblas, Dios. Que nuestra casa no pase más tiempo en rebelión, en pecado, en oscuridad espiritual, Dios. Trae a nuestros hijos, Padre, que ellos puedan ver nuestras buenas obras, Dios. Que ellos puedan ver cómo vivimos para ti. Que ellos sean alumbrados, Padre, por el poder del Evangelio, por la palabra tuya, Dios. Que seamos esos portadores, esas lámparas, Dios. Que esta comunidad necesita, Dios, todo para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Y hermanos, pues les quiero dar las gracias de acompañarnos. Gracias, y también a ustedes, iglesia, por cuidarnos. Gracias. Gracias por esas oraciones que hacen por mí, por mi familia, por que Dios me los bendiga. Ahora sí, Padre, les doy un abrazo, un hermano. No se quede con las ganas.